Hola hermanas, ¿qué tal estáis todas? Me encanta esta parte porque a todas como mujeres nos fascina leer relatos, historias de otras mujeres en la escritura, de los desafíos, las luchas y los retos que ellas tuvieron que afrontar, y nos sentimos muy identificadas con ellas, ¿verdad? Para nosotras son como si fueran nuestras heroínas. Me encanta la historia de Esther, a todas nosotras seguro que también nos encanta. Al parecer, a simple vista, pudiera parecer que es una historia como si fuera un cuento, tipo el de la Cenicienta, ¿verdad? Era una mujer común y corriente que gracias a su hermosura, su valentía, su inteligencia, llegó a ser reina en la corte del rey Asuero. Pues nada más lejos de la realidad. Aprendemos en la historia que Esther tenía un llamado, tenía un cometido muy especial para ella de parte de Dios, su llamado venía de parte de Dios, y en su historia aprendemos verdades fundamentales para nuestra vida cristiana. Vamos a leerlo en la Escritura. Acompañadme, por favor, a la lectura de Esther 4:14, que son el tema de estas conferencias. Dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¡Wow! Pues vemos aquí la situación del pueblo de Dios. Como todas ya bien sabemos, Israel no era muy prometedora. Se había urdido un plan para matar a todos los judíos del reino. Pero Dios, en su soberanía, ejecutaría sus propósitos aún en esta situación adversa. El llamado de Dios para Esther no era convertirla en reina, sino darle la oportunidad de participar en la obra redentora de Dios para liberar a su pueblo de la muerte. Esther no llegó a ser reina por casualidad, sino que todo había sido orquestado por Dios para que ella tuviera esa influencia en la corte del rey Asuero y fuera el instrumento de Dios para interceder por sus hermanos, los judíos, delante del rey. Así que Dios utilizó a Esther de una manera extraordinaria para liberar al pueblo israelita, y así vemos la providencia de Dios, el cuidado amoroso de Dios. Y también podemos ver la fidelidad de Dios al cumplir con sus promesas para su pueblo. Él estaría con su pueblo y lo iba a proteger. Pero pensemos por un momento en la vida de Esther. Yo me he parado a pensar muchas veces. Un momento, Esther vivía una vida muy privilegiada, ¿no? Estaba en la corte, muy cómoda, vivía una vida plácida y en palacio, no le faltaba de nada. Como decimos en España, vivía como una reina, nunca mejor dicho. Y en aquel tiempo, si alguien pedía audiencia, sin pedir audiencia al rey, hablaba con él, podía ser ejecutado, podía perder su vida. Entonces yo pienso en Esther. ¿Debo yo ahora, yo pensando como Esther, debo yo ahora perder mi vida? Si voy a hablar con el rey Asuero sin pedirle permiso, puedo morir. Sabemos lo que ella hizo, ¿verdad? Ella lo hizo. Así que no solamente tenemos en cuenta que hay situaciones que son providenciales, que está la soberanía de Dios por medio, sino que también tenemos una responsabilidad como hijas de Dios. Esther tuvo una responsabilidad delante de Dios. Ella tuvo que tomar sus propias decisiones y tuvo que actuar al llamado de Dios. Y el texto lo dice bien claramente, que hay consecuencias en obedecer y no obedecer el llamado de Dios. Pero lo que más me gusta es ver en los pasajes de la Escritura el cómo estas cualidades de Esther se puede ver la obra de Cristo, porque Cristo también tuvo estas cualidades y las demostró de una manera superlativa. Vamos a ver cómo Esther, en 5 aspectos, es un tipo de Cristo. ¿Dónde vemos el Evangelio en la vida de Esther? Primero de todo, el primer punto, Esther se sujetó a la voluntad de Dios. Esther obedeció a Dios, a su llamado de Dios para ella en aquel tiempo. Jesucristo sabemos que fue obediente y se sujetó a la voluntad de su Padre. Un segundo aspecto sería la autorrenuncia.
Esther estuvo dispuesta a perder su vida, a enfrentarse a la muerte. Hemos visto que si no tenía audiencia, podía ser ejecutada. Ella renunció a su vida para interceder por sus hermanos. Este es el tercer aspecto. Jesucristo también entregó su propia vida voluntariamente para su pueblo. Esther intercedió por sus hermanos, Jesucristo también intercede por nosotros. Esther consiguió salvación y vida para su pueblo. Hubo una reversión del destino de los judíos. Parece ser que iban a ser aniquilados del reino por el rey Asuero, gracias al complot de Amán, pero los judíos fueron salvados de su situación y tuvieron vida. Jesucristo también consiguió salvación y vida para su pueblo. Hubo una reversión suprema del destino humano gracias a Cristo y la obra de Cristo en la cruz. Y así se nos ha dado salvación y vida eterna. Cristo es nuestro Salvador. Y también la exaltación. Vemos el último aspecto. Esther, después de su acto, fue ensalzada en la corte del rey Asuero y tuvo favores especiales, como vemos también en la Escritura. Jesucristo fue ensalzado después de su muerte y resurrección por el Padre y se le ha dado un nombre por encima de cualquier otro nombre ante el cual se dobla toda rodilla. Qué precioso, ¿eh? Ver el Evangelio también en esta historia. Pero ¿y nosotras en este tiempo? ¿Tenemos un llamado específico de parte de Dios para nosotras? ¿Vamos a responder favorablemente a ese llamado de Dios para nosotras? Hermanas, sí tenemos un llamado especial y podríamos resumirlo como el tema de esta conferencia, un llamado para Esther, pero también estamos llamadas a vivir de una cierta manera. Lo resumimos con las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:27 y si queréis acompañarme en la lectura, dice así, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Vemos algo parecido en esta historia? Las circunstancias en las que escribe estas palabras Pablo tampoco son muy diferentes a las circunstancias que tenía el pueblo israelita. No son muy favorables. Sabemos que Pablo, cuando escribe la carta a los hermanos de Filipenses, se encuentra en prisión en Roma y los filipenses, que tenían una relación muy estrecha con Pablo, eran amigos íntimos, estaban preocupadísimos por él. No sabía qué le estaba pasando. De hecho, le habían enviado una ofrenda a través del hermano Epafrodito y realmente estaban muy preocupados por él. Pero Pablo les escribe estas palabras, les escribe toda la carta de Filipenses, que os animo a leerla porque es preciosa, habla del gozo y de cómo podemos imitar a Cristo. Les escribe para tranquilizarles, le dice, no deben preocuparse por mí. Pablo está cumpliendo, y él lo sabe perfectamente, que estaba cumpliendo con el llamado de Dios para él en ese momento. Pablo era un apóstol de Jesucristo, era un mensajero encomendado directamente por el Señor, y él tenía un llamado que tenía que predicar el Evangelio a toda nación, a toda la nación conocida. Así que Pablo ve la providencia del Señor en su situación personal. Está en Roma, prisionero, pero él no deja que esta circunstancia adversa tenga poder sobre él. Ahora él puede predicar el Evangelio en Roma, aunque esté en prisión. De hecho, sabemos por la carta que algunos de la casa de César se convirtieron. Pues magnífica providencia del Señor en la vida y las circunstancias de Pablo, ¿verdad? Al igual que Esther, Pablo tampoco teme por su vida. Sabe que Dios es soberano y fiel en cualquier circunstancia. Y de hecho, en versículos anteriores dice aquellas palabras tan famosas en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nada teme por su vida. Pero como hemos visto en el texto, sí hay una cosa que le reclama a sus hermanos, a los filipenses. Una cosa que debían hacer. Les da un imperativo, les da una orden y les dice, solamente que os comportéis como es digno
del Evangelio de Cristo. Y vamos a analizar un poquito lo que significa la palabra que usa aquí Pablo para comportarse. La palabra original en el texto griego que usa Pablo para dar esta orden de comportarse, que os comportéis, se puede traducir como vivir como ciudadano, ejercer ciudadanía. Qué raro, ¿no? ¿Por qué usa Pablo esta expresión, vivir como ciudadano, ejercer ciudadanía? ¿Qué quieres decir, Pablo? Pues los filipenses, hermanas, lo entendían perfectamente. El por qué Pablo usó esta expresión, vivir como ciudadano. Porque la iglesia en Filipos sabía que Filipos, la ciudad de Filipos, era una colonia romana. Vivía a cientos de kilómetros de distancia de Roma, pero tenía los mismos beneficios, las mismas responsabilidades, hablaban el mismo idioma, vestían igual, tenían las mismas costumbres, los mismos entretenimientos. Así que los filipenses sabían lo que era estar fuera de una ciudad, pero pertenecer a una ciudad. Sabían los habitantes de Filipos que tenían una identidad, sabían que eran romanos, a pesar de no estar en Roma. Así que cualquiera que viera a un filipense diría, allí va un ciudadano romano. Era inconfundible. Pero Pablo utiliza otra expresión, dice digno, comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa ser digno? Pues lo primero que nos viene a la mente es una persona que es merecedora de algo, ¿verdad? Pero la palabra también que usa Pablo aquí es curioso porque tiene que ver con la ropa, con la vestimenta. Y bueno, nosotras como mujeres, a la mayoría de nosotras, a algunos hombres también, pero a la mayoría de mujeres nos encanta la moda. A mí me encanta la moda, me encanta ver hombres y mujeres bien vestidos, me gusta saber de qué es lo que se lleva cada estación del año, cada época, y sabemos que hay vestimentas que son apropiados para según qué tipo de eventos, ¿verdad? Sabemos que no podemos ir vestidas igual cuando vamos a la montaña que cuando vamos a una boda, que cuando vamos al trabajo o vamos a la iglesia, ¿verdad? También hay ropa apropiada para cada ocasión, porque no encajaría, por ejemplo, ir a la montaña como uno va a la iglesia o a una boda, o viceversa. También sabemos que dependiendo de la fisonomía de cada una de nosotras, del color de piel, del color de pelo, dependiendo de nuestra edad, pues hay cosas que nos quedan mejor que otras, hay colores y estampados que no encajan muy bien. En definitiva, hay cosas que no encajan. Sabemos que hay ropa que no nos encaja. Pues vamos entendiendo por dónde quiere ir el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué les quiere decir el apóstol a los filipenses? ¿Qué tipo de ropa o vestimenta debían usar los filipenses? Pues está bien claro, si ellos decían que eran cristianos, debían comportarse como ciudadanos del reino celestial. Su vida entera debía de encajar con el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque tenían que ser coherentes y prácticos. Solo se puede esperar de un cristiano que piense, que sienta y que actúe como un cristiano. Ese es el tipo de vestimenta que un cristiano debe ponerse, el Evangelio. Así que vamos añadiendo más ideas. Su manera de conducirse en la vida debía reflejar aquello que habían creído. Su conducta debía encajar con la clase de personas que ellos decían ser y que los demás también pensaban que eran. El Evangelio de Cristo debía ser el motor de su vida cristiana. Que pudieran decir de ellos, igual que decían de los filipenses, ahí va un ciudadano romano, que pudieran decir de ellos, por cómo sentían, por cómo hablaban, por cómo actuaban, ahí va un cristiano. ¿Vemos la similitud? Pero Pablo sabía que el comportarse de una manera digna del Evangelio iba a tener un resultado en la vida de los filipenses y el mismo versículo lo explica. Acompañadme, dice en la parte última, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo les recuerda que mientras estén firmes, unidos en el Evangelio, a pesar de las pruebas, de las circunstancias adversas, sus vidas reflejarían ese mismo Evangelio de Cristo, el que habían creído, y su comportamiento sería digno
del Evangelio de Cristo. Así vemos la conexión, ¿verdad? Vemos la conexión entre los filipenses, que tenían un llamado por parte de Dios, igual que Esther tenía su llamado por parte de Dios, y el de los filipenses era comportarse dignamente del Evangelio de Cristo. Y ese es el mismo llamado que tenemos nosotras, hermanas, hoy día, y todos los creyentes a través de la historia. A los cristianos se nos llama a vivir vidas que reflejen el carácter de Cristo, que reflejen el Evangelio, la gracia, la misericordia, la paz, que intercedamos por otros, el servirnos unos a otros y tantas cualidades que las vemos reflejadas en Cristo. Ahora nosotras estamos unidas a Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotras. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos aquí de paso. Y en este momento de la historia, igual que Esther tuvo un momento en su historia, los filipenses también tenían un momento en su historia, Pablo también lo tuvo, nosotras en este momento tenemos un llamado, que es el comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Me encanta una frase de Paul David Tripp que he leído estos días. Dice así: Dios está abriendo los dedos de tus manos para que puedas dejar a tus sueños ir, descansar en su consuelo y responder a su llamado. Preciosa esta frase. Pero vamos a ver cómo, al igual que Esther y Pablo, nosotras podemos hacernos según qué preguntas para meditar en estos pasajes. Podemos ver la providencia del Señor en las circunstancias que tenemos ahora, las actuales, aunque sean difíciles, adversas, ya sea que seamos casadas, solteras, viudas, mayores, jóvenes, niñas, que trabajemos fuera de casa, dentro de casa. Vemos los momentos o las circunstancias difíciles, no los veamos como obstáculos ante el plan de Dios. No debemos verlos así. Esther no lo vio, Pablo tampoco. ¿Vemos la soberanía de Dios en nuestras vidas? ¿Que nada escapa de su control y que Él es fiel para cumplir sus promesas? El Señor nos conoce perfectamente a cada una de nosotras, nos conoce cómo nos desenvolvemos, nuestro carácter, nuestras luchas, nuestros pecados, nuestras circunstancias. Cada situación son parte importante del plan de Dios para nosotras. Vemos nuestra responsabilidad, que debemos responder al llamado de Dios, el que tenemos ahora, que es el comportarnos como es digno del Evangelio. Lo importante es lo que Dios está haciendo con nosotras ahora mismo, no para darnos una vida plácida y cómoda, como también le dio a Esther, sino para usar esas circunstancias que tenemos para transformarnos a la imagen de su Hijo. Vemos lo importante de la Escritura, de cómo ver el Evangelio, de cómo aplicar también el Evangelio en nuestras vidas. Y vamos a ver ahora, hermanas, unos ejemplos prácticos, que a veces nos cuesta encontrar ejemplos prácticos, ¿no?, en nuestras vidas, pero hay aplicaciones también para nosotras. ¿Podemos reflejar ese Evangelio en nuestras vidas? Claro que sí. Y el comportarse de una manera digna del Evangelio, el que el Evangelio impregne toda nuestra vida, lo podemos aplicar en las cosas cotidianas, en las cosas de nuestro día a día, las cosas que pasan en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en la iglesia. Pero vamos a ir desarrollando esos 5 puntos que hemos visto en Esther para también aplicarlos a nosotras, a 2 ámbitos de nuestra vida. Yo he puesto la familia y la iglesia, ¿no? Y vamos a ir viendo esos aspectos. El primer aspecto es que también nosotras nos sujetamos a la voluntad de Dios para nosotras. En la familia, ¿cómo podemos hacerlo? Pues para aquellas que estamos casadas, nos sujetamos al liderazgo gozosamente de nuestro marido, nuestro esposo, y voluntariamente, tal como hizo la Iglesia con Cristo, que se sujetó. Nos sujetamos a Cristo. Aceptamos nuestro rol, nuestro diseño como mujeres, o más bien nos dejamos llevar por ciertas influencias, ideologías, modas. Es algo en lo que pensar, ¿verdad? Las jóvenes, ¿os sujetáis, a las que vivís en el hogar con vuestros padres,
al obedecer y respetar a vuestros padres? Las viudas o solteras, ¿buscáis la dirección en hombres y mujeres maduros en la iglesia que os ayuden en vuestro caminar? Ahí vemos cómo nos podemos sujetar en la familia o en la iglesia. ¿Nos sujetamos de buena gana a la autoridad de los pastores puestos por Dios para liderarnos espiritualmente, para guiarnos espiritualmente? ¿Aceptamos su consejo y su disciplina bíblica para nuestras vidas? ¿O tenemos más bien un espíritu quejumbroso? Cuestionamos cualquier tipo de decisión no importante en la iglesia. ¿Estamos prestas a obedecer o a cuestionar? Que todas nos preguntemos lo mismo. Un segundo aspecto sería la autorrenuncia. Estamos dispuestas a morir a nosotras mismas, en la familia, por el bienestar general de nuestra familia. Estamos dispuestas como mujeres a dejar nuestras preferencias y opiniones de lado para buscar la paz y la armonía en el hogar. Claro, algo que no tenga que ser muy importante, sino en cuanto a preferencias, en cuanto a gustos, ¿los dejamos de lado por el bienestar común de la familia? ¿O nuestro esposo o nuestros hijos ven el hogar como un sitio en el cual que no les apetece mucho estar? Prefieren estar fuera, prefieren huir, o no como un oasis, un lugar placentero en el que estar. Ahí, hermanas, hay autorrenuncia, hay sacrificio. En la iglesia, ¿podemos renunciar a nuestras preferencias de opinión y gustos por nuestros hermanos? De hecho, hermanas, estamos llamadas a estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando lo nuestro propio, como hizo Cristo. Palabras también de Filipenses 2, 3 y 4. ¿Servimos a nuestros hermanos con gozo, por amor a Cristo o por obligación? Porque es lo que toca. Un tercer aspecto, el interceder a favor de otros. En la familia, ¿oramos por nuestros familiares, nuestros padres, hermanos, hijos, maridos, esposas que no son creyentes? ¿Intercedemos por ellos delante del trono de la gracia? ¿Oramos también por nuestra familia creyente para que todos podamos crecer más a semejanza de Cristo? Sabemos que la intercesión lleva a reconciliación con Cristo. Intercedamos por nuestra familia. Y en la iglesia estamos intercediendo por nuestros hermanos, más que por nosotros mismos. Oramos simplemente por los hermanos porque aparecen en un listado, en un boletín, o los conocemos. Para poder interceder por nuestros hermanos tenemos que conocerlos, tenemos que pasar tiempo con ellos, tenemos que saber qué les pasa, tenemos que saber cuáles son sus gustos, sus dones, sus luchas, sus problemas, sus metas, sus conquistas y alegrarnos con ellos y también estar y llorar con ellos. ¿Los conocemos? ¿Nos interesamos por ellos? ¿Les preguntamos? ¿Abrimos nuestros hogares? ¿Somos intencionales en poder apartar tiempo para quedar con una hermana, para tomar un café, para pasear, para ir a comprar juntas? ¿Compartimos también de nuestras luchas para que nuestros hermanos oren por nosotros? ¿O nosotros somos una caja cerrada? Intercedamos unos por otros, podemos hallar gracia para el oportuno socorro. También un cuarto aspecto, conseguir salvación y vida. Bueno, en la familia, evangelizamos en el hogar, pero no solamente con las cosas que hablamos, sino más bien con lo que hacemos. El que los demás vean en acción el Evangelio puede llevar a nuestra familia no creyente a la fuente de la salvación y la vida eterna. El que los demás vean en nosotras el carácter de Cristo puede hacer que nuestros familiares no creyentes quieran conocer a Cristo. ¿Somos conscientes de la importancia de vivir de una manera digna del Evangelio? Sabemos que la obra es de Dios, claro que sí, pero no olvidemos que somos instrumentos en sus manos, igual que Esther. Y en la iglesia, pues aconsejamos, animamos, acompañamos en la vida a nuestros hermanos con el Evangelio, nos predicamos el Evangelio unos a otros constantemente. El Evangelio hemos visto que debe ser nuestra vestimenta.
Así que debemos compartir el Evangelio con todo el mundo, no solo con no creyentes, donde el Señor nos ha puesto, y a aprovechar toda oportunidad también en el trabajo, en la universidad, en el instituto, con familiares, con amigos, sino también en la iglesia. Nos debemos predicar el Evangelio unos a otros, porque es poder de Dios para salvación. Pues con los no creyentes también ser intencionales, buscar los momentos para poder predicarles. Puede resultar en vida y en salvación para ellos. Y un último punto, la exaltación. Esther fue ensalzada en la corte del rey gracias a su acción valiente al haber respondido a su llamado por parte de Dios. Tras su humillación, Jesucristo fue ensalzado también, como dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Nosotras igual, por reflejar la obediencia, la humillación, la intercesión a semejanza de Cristo, también seremos exaltadas. Si ahora en este mundo no, en nuestra glorificación final. Palabras también de Filipenses 3:20-21, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Maravilloso. Esta es nuestra esperanza, hermanas. Pero si dependiera completamente de nosotras, tenemos que reconocer, hermanas, que nosotras no podemos vivir dignamente por nuestros esfuerzos, por nuestras capacidades, por nuestros dones, por nuestras circunstancias, por nuestro estado de ánimo. Sería imposible cumplir con ese llamado de vivir dignamente. Pero gracias al Señor, que tenemos a alguien que sí fue digno, que Él sí vivió la clase de vida que nosotras podíamos vivir, pero Él sí que fue digno. Tenemos a Jesucristo, que se sujetó perfectamente a la voluntad de su Padre. Jesucristo fue el ejemplo superlativo de autorrenuncia, se negó a sí mismo y se entregó voluntariamente por nosotras, por su pueblo. Él sí que es el verdadero intercesor entre Dios y los hombres. Gracias a Cristo tenemos esa paz con Dios. Nos hemos reconciliado con Dios. Él consiguió salvación y vida para su pueblo gracias a su muerte, su cruz y su resurrección. Y Él fue ensalzado a la diestra del Padre y se le concedió un nombre por encima de todo nombre. Ahora nosotras estamos unidas a Cristo, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotras y ese Espíritu nos capacita. Ahora sí que podemos responder al llamado de Dios. Ese es nuestro llamado, el comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo.